Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo episodio de los podcasts de Agro360. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Instagram, tenemos presencia también en LinkedIn. Este capítulo lo van a poder ver completo tanto en YouTube como en Spotify. En esta ocasión, si bien nuestro podcast en general habla de temas desde un punto de vista un poquitito más técnico hacia la agricultura, nos parece súper contingente a la actualidad en la que vivimos, poder hablar un poco de cómo se va a integrar o cómo debiese integrarse la tecnología y las distintas herramientas de la tecnología justamente en la agricultura. Es debido a eso que tenemos el placer de haber invitado a conversar con nosotros a Mario Bustamante, fundador de Instagrop. Mario, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. No hay de qué. Mario, cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo soy curicano de partida, orgullosamente curicano. Soy ingeniero en electrónica de profesión. Llevo jugándole al emprendedor como cerca de 18 años. Tuve una empresa de tecnología que desarrollaba principalmente circuitos electrónicos para distintas industrias como la minería, retail, entre otras cosas. Logramos desarrollar más de 11.000 equipos electrónicos en total, que se comercializaron, incluso fueron desarrollos que pasaron a nivel productivo. Hasta que un día me di cuenta de que en la agricultura, no sé si ustedes se acuerdan que lo llamaron el terremoto blanco en el 2013, septiembre de 2013, cuando nos estábamos sentando a comer asado, hubo una helada. Para el 18. Fue para el 18. Que fue helada el 16, 17, 18, sí. 19. Fue una de las peores que hemos tenido. La tengo súper clara y todavía la recuerdo. La agricultura nacional la recuerda, estoy seguro de eso. Nosotros, a raíz de eso, tuvimos un hallazgo porque para una exportadora de cereza que es muy grande de este país, justamente estábamos desarrollando un aparato que podía predecir los eventos de heladas porque ellos sufrían mucho de este problema. Y fue un jackpot porque justamente hicimos un prototipo y para mi suerte, obviamente no para suerte de los agricultores, este desarrollo funciona. Entonces esto ya se empieza a expandir, se corre la voz, empieza a sonar el teléfono y empiezan los problemas felices de que inicialmente no teníamos nada. Las instalaciones, el desarrollo, la venta era one man show, hacía todo yo, en micro incluso. Y después de eso ya empezamos a producir esto y ya nos fuimos metiendo de lleno en los problemas que existían en la agricultura, que no son pocos. Y ya tú partiste en otras áreas. Claro, exacto. En otras áreas. Y llegaste justamente gracias a ver que existían problemas dentro de la agricultura, a solucionar o traer herramientas que llevaran solución a la agricultura. Exactamente. Y partimos con ese, que es un problema muy grande. Y después nos dimos cuenta que quizá un tema mayor tiene que ver con la gestión hídrica, con el uso de agua, y de ella nos metimos de lleno en desarrollar tecnología para que los agricultores puedan regar de forma más eficiente. Y aquí estamos ya casi 11 años con Instagrop. La empresa tiene alcance regional, ya estamos en total en 6 países, son cerca de 120.000 hectáreas más o menos que tenemos de cobertura, más de 230 clientes y seguimos desarrollando tecnología muy fuerte para solucionar los problemas que tienen los productores. Espectacular, espectacular. Oye, y con respecto a eso, con respecto a lo que nos lleva en esta conversación de hoy día, que queremos un poquitito como introducción, queremos hacer un primer episodio en donde vamos a invitar a Mario a conversar en varias ocasiones con nosotros, pero en esta primera ocasión queremos dar una primera pincelada en donde podamos hablar de cómo la tecnología, y no solo la tecnología, porque básicamente tecnología estamos usando desde que ocupamos el primer martillo, el primer palo con piedra, o sea, desde ahí ya estamos hablando de tecnología, pero cómo las herramientas tecnológicas actuales van a impactar o debieran impactar en la agricultura y cómo nosotros deberíamos subirnos a ese carro, como conversábamos hace un ratito. Y en ese sentido, una de las principales herramientas que tenemos actualmente, quizás no muy bien manejada hasta ahora, y que justamente esa es la razón de esta serie de capítulos, que es dar a entender cómo funcionan estas herramientas, es justamente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hasta el momento
En general, no en particular, tiene que haber casos en donde la gente sepa usarlo mucho mejor, pero en la agricultura yo siempre digo, somos como que medio vamos unos carritos medios atrás con algunas de los avances tecnológicos, pero no debe ser así. Entonces, la inteligencia artificial, que es justamente lo que nos convoca, básicamente partamos desde muy abajo. ¿Qué es la inteligencia artificial? Ya, mira, como tú bien dices, la agricultura es la industria más importante de todas, del planeta, porque uno se tiene que alimentar ahora y en 20, 30 años más vamos a tener que seguir produciendo alimentos, pero lamentablemente es la industria menos tecnológica del planeta. Es como que existe esa dicotomía de cómo la más importante, vamos a un caso ejemplo Chile, la industria de la minería tiene tecnología de punta. Estamos hablando de inversiones de cientos de millones de dólares, camiones autónomos, qué sé yo. Y la industria agrícola, que la industria de alimentos es la segunda más importante del país, todavía se está regando a pulso. Todavía la está gestionando, no como en la minería un ingeniero que viene con tecnología de Italia, qué sé yo. Y acá estamos muy retrasados. Pero no estoy hablando solamente acá de Chile, sino que en general. Y dentro de eso, Chile aún así está siendo de puntal en desarrollo de tecnología, en Latinoamérica por lo menos. Hay países que están mucho más atrás, como Colombia, no sé, Ecuador, el caso de Perú está bien avanzado en términos de riego, pero no así de tecnología de agricultura de precisión. Pero Chile es referente a pesar de ser un mercado pequeño. Y respondiendo a tu pregunta, básicamente lo que viene a hacer la inteligencia artificial y la irrupción en la industria agrícola es que existe una suerte de saturación de datos que está separada, ¿cierto? Que es un desde en la agricultura de hoy. Es decir, controladores inteligentes ya tenemos hace mucho tiempo, sensores tenemos hace mucho tiempo, imágenes satelitales tenemos hace décadas, drones. Ya no es, antes era un chiche ver un dron en un campo o en un video de un dron volando un campo, ahora ya es un commodity normal. Incluso aviones ahí volando campo hoy en día, hay tecnología. Pero si te fijas son 6 o 7 elementos que están separados, pero si tú le preguntas a un agricultor cuál es el beneficio que tiene de todo eso, te va a decir que no tiene ningún beneficio todavía. Porque finalmente la última milla del proceso de toma de decisiones la tiene que hacer el agricultor. Y él no tiene el tiempo y a veces el conocimiento para tomar estos 5 o 6 elementos e interpretarlos y unirlos. Entonces, nos falta este nodo conector o esta juguera donde yo meto todas las fuentes de datos y que me diga, por ejemplo, ¿sabéis que mañana tienes que regar 3 horas? O tenés un problema de nutrición en el cuartel 32, o si no hace esto en el cuartel 7, va a tener tal problema más adelante. Eso hace la inteligencia artificial ahora. Eso es lo que está disponible con toda la herramienta. Y ni siquiera la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial generativa. Perfecto. Que es lo que estamos viviendo hoy en día. Seguramente muchos conocen ChatGPT, que lo usan como un chat para buscar, oye, me duele el pecho, ¿qué puede ser? O cómo limpiar unas zapatillas, que es como antes lo que se hacía en Google. Claro. Y lo que queremos ahora en esta serie de entrega o de capítulos es que traspasarle conocimiento a la gente, a los productores, que ellos conozcan tecnologías que son de muy fácil y rápida adopción, muy baratas también, para que exista este cambio radical o este impulso que necesita Chile, la agricultura chilena, para estar dentro de los top 10. Es cierto lo que dices tú, Mario. De hecho, yo soy agrónomo y me dedico a la asesoría técnica justamente. Y es cierto que a nivel de investigación, nosotros somos súper adelantados a nivel internacional. De hecho, nos podemos comparar tranquilamente, y aquí sin falsas modestias nos podemos comparar con las investigaciones que se hacen en Europa, muy por sobre las investigaciones que se hacen en cualquier parte de Latinoamérica. Tenemos los conocimientos técnicos, pero es cierto que falta mucho la integración de esa información. Porque como dices tú, ¿sabemos regar? Sí. ¿Sabemos fertilizar? ¿Sabemos nutrir? Sí. Sabemos de producciones, sabemos de manejos técnicos, sabemos de manejo, labores culturales, etcétera. Pero cómo integramos esa información
es algo que algunos más, otros menos, evidentemente, pero si uno hace el análisis general, es cierto que no tenemos un manejo integrado de esa información. Entonces, ahí viene la inteligencia artificial justamente, si interpreto bien las palabras que dice, a integrar esa información que nosotros tenemos para poder usarla en la toma de decisiones, finalmente. Tal cual. Y que eso esté disponible para cualquiera, porque en Chile el top 1 es la cereza, ¿cierto? Y cada uno tiene una forma de manejar, ¿cierto? Tiene una forma de, por decirlo de alguna forma práctica, es como de cocinar, ¿cierto? Claro. Y tenemos ¿cuántos cocineros en Chile? De hecho, yo hablo de cocinar justamente. Los últimos meses uno hace una última cocinada y le va poniendo un poquitito de pimiento, un poquitito de sal, dependiendo de qué va faltando en el último trecho. Exactamente. Y si a ti te quedó bueno eso, ¿cómo vas a disponibilizar eso para los demás? Es difícil hacerlo. En cambio acá, teniendo una fuente única de la verdad, que esté conectada, que yo sepa cómo regó el que lo hizo bien, para yo aprender y yo también sacar 3J, o sacar buen calibre, no sé, cereza. Yo también quiero producir bien, entonces el que lo hace bien, lo que se hace bien, se tiene que copiar. Pero ahí te quiero interrumpir un poquitito, disculpa Mario, porque es cierto. Nosotros vemos experiencias de vecinos, por ejemplo, al vecino le funcionó la fruta súper bien. Voy a ver cómo voy a ocupar la palabra y la voy a ocupar mal a propósito. ¿Cómo copio esa receta para poder integrarla a mi sistema productivo y por lo tanto sacar un producto similar, igual o incluso mejor que mi vecino que fue el que... Pero la verdad es que las condiciones, como nosotros dependemos de condiciones ambientales, dependemos de temperatura, que bueno, evidentemente una condición ambiental, dependemos de muchos factores externos a los que nosotros tomamos como decisiones. Ahí es donde yo creo que independientemente de tomar esa receta y replicarla cual fotocopia, lo que nosotros necesitamos a través de la inteligencia artificial es que haga esas pequeñas correcciones de tal manera de que esa buena receta se pueda adecuar a la realidad mía y por lo tanto hacerle las correcciones tal cual, que quizás nosotros no tenemos la capacidad de hacer esas correcciones. La inteligencia artificial sí puede hacer esas pequeñas correcciones para que esa receta se adecue a mi propia realidad. Exactamente. Exactamente, eso es lo que hace. Y de hecho, voy a complementar con un ejemplo. ¿Qué pasa si yo te digo que ese productor que tiene tantos ciclos de riego en el cuerpo, estamos hablando de varios años y por temporada tiene tantos ciclos de riego? Si yo te digo que una máquina puede absorber toda esa cantidad de ciclos de riego históricamente por 10 años y ahora multiplica eso por todos los productores de Chile, la máquina o el robot o la IA va a detectar patrones. Y con muchas condiciones ambientales. Con condiciones ambientales distintas, sector, variedad, porte injerto. Es capacidad de cómputo que un humano no tiene. Entonces la máquina tiene esa capacidad de cómputo y lo maravilloso de hoy en día es que con el apellido de generativa es que puede efectivamente ser eso. Es que lo puede adaptar y puede crear recetas nuevas que no existían. Entonces la IA puede aprender, puede consumir grandes toneladas de datos, hay capacidad de cómputo, es barata, los data centers pueden procesar cosas en segundos, pero ahora lo maravilloso de esto de que sea generativa es que puede crear cosas nuevas que no existían antes. Entonces, tú perfectamente podrías una temporada probar cómo un asesor de riego con IA te puede ayudar a complementar como un copiloto, no va a reemplazar, es un copiloto, es un asesor que tú tienes en el bolsillo a una fracción de costo. Sí, te lo comento porque justamente uno de los reparos que podríamos tener desde la agricultura, y me planto como productor, como asesor de productores, uno de los reparos que nosotros tenemos es, lo voy a decir bien coloquialmente, ¿qué hace en la máquina? Claro. Si para eso estoy yo, si yo soy el que sabe. Exacto. Y esos son generalmente uno de las, digámoslo así, trabas que tenemos dentro de la agricultura para dar el siguiente paso y acceder a eso. Pero finalmente, esas trabas, si nosotros logramos integrar la información, como dices tú, de muchos años, en muchas condiciones climáticas, en muchas condiciones productivas, en muchas condiciones de suelo, etcétera, nosotros
ya contamos justamente con la herramienta que nos permite hacer esa integración. Entonces es el momento justamente de dar un pasito más allá y de incorporar esta herramienta, que como bien dices tú, que nosotros lo ocupamos como Google, para saber, un Google que conversa básicamente. Como un chat. Claro, como un chat que me da buenas respuestas. Y de repente pasa de que, no sé, pues yo le pregunto a ChatGPT, que no lo tengo entrenado, le hago una pregunta y digo, no me gustó la respuesta. Entonces la IA no sirve. Claro. No, porque no estamos hablando de conversar con una máquina que me dio una respuesta que no fue satisfactoria para mis necesidades, por lo tanto veto la herramienta. Claro. La herramienta no funciona así. No funciona así, tal cual. Siguiendo el mismo ejercicio, ¿qué pasa si tú a ese ChatGPT le cargas un Excel donde aparecen tus últimas 5 temporadas de datos duros y la instrucción o el prompt es: analiza mis 5 temporadas, dime qué hice bien y qué hice mal con respecto a todos los demás productores de cereza de Sudamérica? Ya tú le diste un contexto distinto. La IA está siendo entrenada en el context window, que se llama, porque tú le estás entregando un Excel con datos de 5 años y tú le estás pidiendo una predicción. Entonces ahí ya ese resultado te vuela la cabeza, porque ya no es como Google le pregunto y me responde algo que puede ser muy random o como lo que pasaba con la IA en un inicio, que alucinaba, que decía cualquier cosa. En cambio ahora esta herramienta es tan potente que te deja, como se dice en chileno, marcando ocupado. Tú decís, oye, tienes razón, lo que me dijo como que te vuela la cabeza al final. Entonces, lo que yo creo es que el que va a ganar la carrera ahora no va a ser el más inteligente, no va a ser el que tenga, o el asesor que tenga más nombre, sea más conocido, sino que el que tenga la capacidad de predecir el futuro. Y todo eso lo podéis lograr con la IA. Oye, entendiendo que, para no ir al ejemplo particular de la cereza, entendiendo que la agricultura está en un momento complejo, en realidad toda la economía a nivel mundial está en un momento complejo, estamos viviendo coyunturas geopolíticas súper, que quizás hace 20, 30 años nunca pensamos que nos íbamos a topar dentro de nuestra historia de vida. Lo que está haciendo que esa coyuntura geopolítica, como te digo, sea súper compleja. Por lo tanto, está complejizando, valga la redundancia, todos los mercados y la agricultura dentro de ella. Nosotros tenemos que ser capaces de lograr una maximización de la eficiencia en la gestión. Y en los recursos, tal cual. Justamente, en la gestión de recursos, justamente ya vaya. En eso podemos hablar del recurso agua, podemos hablar de los recursos nutricionales, que van a ser efectivamente cada vez más escasos. O sea, puede que ojalá nunca pase, pero puede que entren en guerra países que son productores justamente, o países o limítrofes a productores de nutrientes, por ejemplo. Así es. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de maximizar nuestra gestión de recursos, como dices tú. Claro. ¿Cómo entra la inteligencia artificial a la hora de la maximización de los recursos? O la maximización, más que de los recursos, de la gestión en general, porque también podemos hablar de la maximización de la mano de obra, que también podríamos considerarlo un recurso humano, pero tratemos de no considerar a los seres humanos un recurso, sino que tratémoslo como corresponde. Entonces, ¿cómo puede llegar esta herramienta a maximizar nuestra gestión en todo ámbito productivo? Muy bueno, mira, lo que yo pienso es que la IA no va a reemplazar humanos, agrónomos o personas en una gestión de un campo, pero sí lo va a hacer que se multiplique por 10. Entonces, en una explotación, una operación o en una faena o donde sea, si un ingeniero o un regador o cualquier humano que sepa usar lo mínimo de estas herramientas tecnológicas, va a hacer que, uno, él sea irreemplazable. O sea, más que reemplazable, no va a quedar, de alguna forma no va a ser sujeto a algún tipo de obsolescencia o qué sé yo. Pero si tú manejas esta herramienta, cosas que tú antes hacías en 9 horas, 2 días, 3 semanas, ahora la puedes hacer en minutos. Entonces, eso va en directa relación con los costos. Entonces, si producir 1 kilo de cereza me costaba $1.50, estoy dando un ejemplo, yo puedo hacer correr un poquito más y que me cueste $1, porque estoy maximizando el agua,
estoy agarrando un 20, un 30% de agua. Agua es energía y mano de obra también. Claro. Y ahí con los nutrientes, y ahí con la larga lista. Entonces finalmente, al cabo de 2, 3 ciclos o temporadas, tú te das cuenta de que lo que hacías antes con 100, ahora lo estás haciendo con 80 y lo podéis proyectar con 60. Y la IA, como está entrenada y como te conoce, porque al final conoce la operación, las personas, tú puedes conectar tus libros Excel, tu sistema de ERP de personas, tu sistema de software de cosecha, tus sensores, puedes conectar todo. Finalmente vaya a tener la información disponible y lo que hablábamos hace un rato, para tomar decisiones, más que llenarnos de dashboard, de datos y cuestiones, es tomar decisiones in situ. Entonces, eso te pega en el bolsillo. Considerando, Mario, que la IA, claro, es una herramienta nueva para los estándares de la tecnología, pero ya lleva un tiempo. Sí. Ya lleva un tiempo, en distintas etapas. Machine Learning, Sí. en distintas etapas. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Porque claro, uno puede decir, claro, la inteligencia artificial ha sido aplicada en la minería con excelentes resultados y ellos llevan, en términos relativos, décadas de distancia, no décadas, décadas de distancia con respecto a la agricultura. Otras unidades productivas del país o del planeta también ya muchos adelantos con respecto a la agricultura. ¿Qué le falta a la agricultura? Y te lo planteo de esta manera, ¿qué le falta al agricultor, no a la agricultura, para poder empezar a considerar la herramienta inteligencia artificial algo real y no algo que sale en la tele y que lo vemos en el Congreso Futuro, Claro. y que se ve algo etéreo y lejano? ¿Qué falta para el agricultor pueda usar la herramienta? Yo creo que solo es cosa de tiempo, porque confluyen dos cosas. Uno es que los ciclos agrícolas son más lentos que en la minería u otra industria. Por ejemplo, Tenemos la estacionalidad. hay estacionalidad. Yo tengo que, si es que yo desarrollo una tecnología y la voy a ir a probar, me va a tomar entre 12 y 24 meses, sí o sí, ¿cierto? Porque uno no puede acelerar el proceso de las plantas. Entonces, si es un sistema de riego o lo que sea, yo sí o sí tengo que esperar de forma natural el ciclo, y que eso hace que sea más lento que un ensayo de laboratorio de un sistema autónomo de un camión minero, por ejemplo, que en un ambiente controlado lo podéis probar más rápido, testear y producir más rápido. Eso es lo primero. Y lo segundo es que hay una deuda técnica de las empresas de tecnología que tenemos, porque como los ciclos y los desarrollos son en campo, yo para probar una tecnología para un campo tiene que ser en el campo, y los campos no están en Santiago. No me puedo llevar a un campo para Santiago. Entonces, ese proceso iterativo de tener que ir al campo, probar la versión 1, la 2, la 3, como los cohetes de SpaceX. ¿En qué versión de cohete, cuántos cohetes ya se ha piteado Elon Musk? Pero ya llega como, no sé, cuánta plata, pero que él tiene plata infinita y tiene el tiempo. Nosotros no tenemos plata infinita, no tenemos el tiempo. Entonces, ese ciclo iterativo, muchas veces que la temporada 1 que falló, que hay que volver a convencer al productor. Entonces, hay una especie de deuda técnica que tenemos muchas veces las empresas tecnológicas por un proceso natural de que este cohete, antes que llegue a Marte, tiene que pasar por la versión 1, la 2, la 3, la 4, porque el que le pega a la primera, o sea, ese gallo tiene que estar en la NASA o... Claro, fue mucha suerte, nadie espera tanta suerte, ¿no? De hecho, nadie le pega a la primera, nadie, ni el que inventó el auto, ni el que inventó el avión le pegó a la primera. ¿Le tenemos miedo? Yo creo que también tiene que ver con eso, a lo desconocido en general. Y yo pienso que si mientras antes dé el paso es mejor, porque el paso es obligado. Entonces la gente que está ahí como que no le cree o media temerosa de que no vaya a funcionar porque no confía, yo recomendaría que si no te mueves, ni siquiera el tren, el cohete te va a dejar botado y ya el día de mañana te va a quedar haciendo agricultura a la antigua y eso te va a dejar atrás. Mira, te voy a dar un ejemplo súper personal que quizás incluso ridículo, pero yo cuando era chico le tenía, bueno, soy súper chico, pero cuando era niño le tenía mucho miedo a la suma y resta de fracciones. Y no quería estudiar suma y resta de fracciones. Claro, uno lo evita. Lo evitáis, Sí. justamente. Sí. Entonces, y no quería estudiar, y yo veía que mis compañeros ya entendían cómo funcionaba la suma y resta de fracciones y yo no entendía porque no quería acercarme. Yo creo que
te pregunto para poder corroborar casi una obviedad. Nosotros necesitamos acercarnos, perderle el miedo, Así es. investigar, aprender, usar instancias como esta de educación para perderle el miedo y tomar herramientas para poder partir de cero. Sí, es imposible creer que nosotros vamos a saber todo de un principio. Así es. Si estamos todos aprendiendo, incluso ustedes dentro del ámbito que mejor maneja esto, siguen aprendiendo sobre Siempre. el tema. Entonces, ¿qué herramientas tienes tú en este momento para poder acercar a que la gente se instruya y por lo tanto finalmente le pierda el miedo a la suma, resta, fracciones, le pierda el miedo a la inteligencia A artificial? mí me pasaba en la universidad con las integrales. No quería ir a esas clases, no quería estudiar porque era más chino, su gusanito. Weón. Al final, sí, muy, muy difícil. A veces la gente lo evita por lo mismo, porque es desconocido, no confía. Claro. Mira, nosotros hemos desarrollado herramientas que son bien simples de usar y ya no es que existe una suerte de mito de que la tecnología es cara. Yo creo que es más caro no tener tecnología, aunque suene cliché, pero hoy en día ya no estamos hablando de inversiones de varios millones de pesos, sino que muchas veces por suscripciones estamos hablando de 15, 20 dólares mensuales. Tú ya puedes tener una herramienta que te permite ahorrar tiempo y ayudarte en la mejor toma de decisiones. Nosotros contamos con varias herramientas que son gratuitas, de hecho, que las queremos compartir para que la gente vaya soltando la mano. Y muchas veces tiene que ver con gestión documental, con asesoría, análisis, con distintas fuentes que son abiertas. Entonces, por eso tenemos ese alcance de que, ejemplo, hay una fuente de imágenes satelitales que es gratuita hace 1000 años, pero no todos la usan. ¿Por qué? Porque es difícil, la descargo, no sé interpretar la imagen satelital, no sé si rojo es bueno o malo, el verde, el amarillo, ¿qué significa? ¿Qué pasa si yo te digo, mira, descarga esto o deja un comentario en el video y yo te lo comparto y ya vamos a tener un procesador de imagen satelital donde, conociendo tu campo, solo con una foto, tú a la IA le mandas una foto de tu campo, yo mezclo esos datos con sensores, satélites y te puedo decir cuál es el problema que tienes, no sé, la foto de la hoja del árbol. Son cosas pequeñas. Al final, sacar una foto lo podía hacer, teléfono tienen todo, descargar una app la tienen todo. De hecho, ni siquiera es descargar una app porque usamos WhatsApp. Sí. Entonces, pierden el miedo, ya no es como antes de que había que descargar software y que seguían unas curvas en chino, unos gráficos que nadie entendía, que todavía existe. Hay algunos que, empresas de tecnología europea, Israel, no sé, Austria, que son cuestiones bien complejas, que se necesita un agrónomo con mayor, claro, más capacitado. Ahora, el paso número 1 es, así como para aprender a nadar, a correr, a pelear, a jugar fútbol, tenéis que nadar, correr, jugar fútbol. O sea, es entrenando. Sí. Entonces tienen que meter las manos y ahora es barato, incluso gratis y es súper rápido. Tú, Mario, nos habías comentado mientras preparábamos el video de que tenías un documento descargable que nosotros le podíamos enviar a la gente que estuviera viendo. Así es. Que estuviera viendo nuestro podcast. Lo invitamos ahí en redes sociales a comentar y a Agro360 Instagram. Y cuéntanos, ¿qué tipo de herramientas es eso que nosotros podemos enviarle en esta primera instancia a los productores? Mira, vamos a empezar a liberar una serie de contenido para que los productores empiecen a soltarle la mano a esto, y desde lo más básico, desde algunos videos, algunos documentos, láminas y también aplicaciones, cosa de que con ejercicios bien prácticos y cortitos la gente ya se vaya familiarizando de esto, con la finalidad de que esto se empiece a difundir y que cualquier persona, que puede sonar como es bien atingente a lo que está ocurriendo ahora, pero suena como a político, pero la idea es democratizar esto. De hecho, la IA permite hacer esto, de que una agrícola, conocimiento. Exactamente, una agrícola chiquitita versus la tremenda exportadora pueden tener la misma herramienta, la misma IA, y sacarle provecho a un mismo costo, porque ahora ya está nivelado. O sea, ahora la cancha está nivelada, ahora ya es cuestión de
jugar. Oye, Mario, un poquitito para hacer un cierre, un resumen de lo que hemos conversado. Y es básicamente este capítulo es para poder dejarlos invitados a los siguientes capítulos en donde vamos a poder empezar a profundizar un poquitito más en cada uno de los temas, en donde la inteligencia artificial es la herramienta que permite mejorar nuestra gestión, enfocado de esa manera, como no la inteligencia artificial como herramienta en sí misma o como objetivo en sí mismo, sino que la herramienta que nos permite mejorar la gestión de recursos y de todo lo que ya conversamos. Vamos a seguir, como te digo, viendo otros capítulos en donde vamos a, por ejemplo, hablar de la IA en riego, la IA en manejo de nutricionales, la IA en manejo de gestión humana, etcétera. Como les decía, los dejamos invitados a comentar para que Mario nos pueda hacer compartir estos documentos, estos contenidos, aplicaciones que nos permitan ir acercándonos de a poco y cada vez perdiéndole el miedo y entender que es una herramienta hecha por humanos y por lo tanto son humanos los que tienen que llevarla a cabo, tenemos que usarla. Así es, y ahora es un buen momento y sobre todo que en Chile hay muy buen talento, hay buenos profesionales y esto es una forma, es como la película que seguro vieron de X-Men, que los mutantes descubren que tienen un poder mutante, pero una vez que lo descubren lo tienen que perfeccionar, se tienen que educar. Entonces, acá es lo mismo, es como, piérdele el miedo, tú no sé si vayas a sacar garras de titanio de aquí, pero capaz que tirar rayos láser por los ojos. Eso, o volar a media altura, pero eso se puede hacer y la IA lo permite. Entonces, tú como profesional te vayas a valorizar. Un ingeniero informático antes estaba saliendo de la universidad entre $1.000, $1.200. Un ingeniero de IA ahora está en $2.000, $2.500. O sea, ni siquiera es por un tema de conocimiento, de ego, sino que práctico te cambia la vida. Cualquier persona que aprenda de IA tiene acceso a un nivel de información, de conocimiento que va a ser valorado por el mercado. Entonces, o aprendes IA o te mueres. Y no es difícil. Y no es difícil. Muchas gracias, Mario. Por la invitación. Y evidentemente, como lo dije recién, vamos a seguir compartiendo contigo en varios capítulos más, profundizando cada vez más en estos temas. Así que muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Instagroup, por haber compartido con nosotros. Y a ustedes los dejo invitados para nuestros siguientes capítulos, algunos más técnicos, otros con más tecnología. Para nuestros siguientes eventos, síganos en redes sociales para que puedan estar viendo, se están actualizando nuestros siguientes seminarios, días de campo. De hecho, tenemos planificados días de campo y seminarios en donde van a ser estas las temáticas, no tanto 100% técnicos, sino que también seminarios y días de campo con contenido más tecnológico, dicho de alguna manera, que permita que los productores se acerquen, que le perdamos el miedo a estas herramientas. Y eso, pues, Mario, muchas gracias por haber venido Gracias a ti. con nosotros. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Vale.